Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a empezar nuestra semana espírita. Vamos a hacerse una lectura de vibración primero para que estemos armonizados. Una lectura que se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. Y nos dice así: Espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten: hermanos, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. Y con esta linda reflexión damos la bienvenida a todos ustedes, estimados amigos del Movimiento Espírita Nacional e Internacional, presentes a través de la radio Fraternidad y plataformas virtuales. Amigos y público presente, es para nosotros motivo de profunda satisfacción dirigirles un fraternal saludo y expresarles la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que se desarrollan en el marco de la 10ª Semana Espírita Boliviana. En esta significativa velada y dando continuidad al programa establecido, invitamos a dirigir el saludo y la oración inicial de apertura de nuestra Semana Espírita al presidente de la Federación Espírita Boliviana, nuestro querido amigo Fabricio Delgadillo Hurtado. Muy buenas noches para todos. Es una alegría inmensa para la Federación Espírita Boliviana contar con un amigo querido como Jorge, que trae con un bagaje de conocimiento muy grande para llegar a tocar no solamente nuestras mentes, sino también el corazón. En nombre de las diferentes instituciones que componen la Federación Espírita Boliviana, en Cochabamba, La Paz, Tarija, te damos un abrazo fraternal y bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración inicial. Padre amado, Creador de todo, te agradecemos profundamente por esta oportunidad en la cual estrechamos los lazos de amistad, los lazos de hermandad, estos lazos espirituales que perduran, que aman, que corrigen, que enseñan. Damos la bienvenida a nuestros amigos encarnados y desencarnados, y que tu luz mirífica, Padre, nos guíe, nos ayude a abrir el corazón para que las palabras de Jorge nos ayuden a entender, a mejorar y a practicar el Evangelio de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Maestro, que así sea. A continuación, vamos a hacer la lectura y la presentación a cargo de Minsa, de quien es nuestro querido amigo que hoy nos visita, Jorge Larrat. Buenas noches. Jorge Larrat nació en 1962, en la capital del estado de Amapá, Brasil. Casado y padre de 4 hijos, ha sabido armonizar su vida familiar con una intensa y comprometida labor en el movimiento espírita. Su trayectoria se caracteriza por una dedicación constante al estudio, la práctica y la difusión del espiritismo. Durante décadas ha actuado como conferencista en Brasil y en diversos países, participando activamente en la formación doctrinaria,
la capacitación de trabajadores y los esfuerzos de unificación del movimiento espírita. También desarrolla una importante labor en medios de comunicación. Colabora con la radio web Fraternidade en Brasil y participa en la sala virtual de YouTube Joana de Ángeles, donde comparte estudios y mensajes de orientación y consuelo. Es articulista de la revista espírita del Consejo Espírita Internacional y autor de las obras Parábolas de Amor y Vida y Afectividad. Su visita a Bolivia representa una alegría para todas las instituciones espíritas que lo reciben fraternalmente. En esta Semana Espírita, el señor Jorge Larrat abordará para todos nosotros el tema La razón del sufrimiento. Invitamos al orador que nos acompaña ahora para poder comenzar con la conferencia. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Yo. Buenas noches a todos. Yo no necesito decir que es un gran placer estar hoy aquí en la presencia de todos para que podamos empezar ese trabajo tan importante que es la divulgación de las verdades espíritas. Todos ya deben ter percebido que yo no hablo español. Estoy tentando, entonces, las palabras que me faltaren, por favor, me ayuden a corregir y también para cuando yo no conseguir decirlas. ¿Podemos empezar? Sí. Vamos entonces. Hoy nuestro tema que vamos a tratar es sobre la razón del sufrimiento. ¿Por qué las criaturas humanas sufren? ¿Cuál es la razón según la doctrina espírita de la razón de las dolores humanas? Y vamos hoy acá tratar específicamente de algunos aspectos que tratan sobre esta cuestión. Y tenemos en el libro de los espíritus, en la cuestión 614, que es la cuestión que abre la tercera parte de la obra, las leyes morales, hay una cuestión que Kardec hace a los espíritus que dice que debe entenderse por la ley natural. Y los espíritus dicen, la ley natural es la ley de Dios, es la única ley verdadera para la felicidad del hombre. La única. Le dice lo que debe hacer o no hacer. Y solo es infeliz cuando se desvía de ella. Notemos acá que es la única verdadera para la felicidad del hombre. O sea, no hay otro camino para que los hombres puedan ser felices si no fuera seguindo aquilo que está establecido en las leyes de Dios. Podemos, por ejemplo, fuera de las leyes de Dios, encontrar alegría, satisfacción, placer, pero la verdadera felicidad solo existe en nuestra aproximación de la ley natural. Cuando el hombre tenta vivir apartado de Dios, lejos de las leyes de Dios, entonces hay muchos problemas que nosotros decimos que son sufrimiento. Pero la palabra sufrimiento no es la más adecuada. La mejor es mismo la infelicidad. ¿Por qué? Porque sufrimiento está muy relacionado con las cuestiones físicas y no con las cuestiones espirituales. ¿Es claro que digo? Sí. Voy a ser más claro. Cuando una mujer va a tener un niño que está para dar la luz a los niños, ¿ella está sufriendo? ¿Sufre o no? Sí, sufre. ¿Está infeliz? No. Esta es la diferencia entre sufrimiento e infelicidad. El sufrimiento está ligado con las cuestiones del cuerpo físico
y la infelicidad con las cuestiones espirituales. Una persona puede experimentar sufrimiento, mas no está infeliz. Y una persona puede no enfrentar sufrimiento, está infeliz. La infelicidad está verdaderamente conectada a la condición del hombre de comprender la ley de Dios. Mira lo que dice la respuesta en lo final. Y solo es infeliz cuando de ella se afasta. Ora, esto significa, se desvía de ella, entonces nos vamos a perceber que el sufrimiento no hace parte del plano de Dios. No es necesario el sufrimiento para la evolución de los espíritus. Lo que es necesario es la experiencia, que es lo que encontramos en la cuestión 120 del Libro de los Espíritus, cuando Kardec pregunta si es necesario que nosotros caminemos por el malo para llegar al bien. Y los espíritus dicen, no es necesario andar por el malo para llegar al bien, pero andar por el camino de la ignorancia. O sea, es necesario la experiencia. Si somos capaces de, por la experiencia, obtener las condiciones de comprensión de la ley de Dios, entonces vamos a experimentar la felicidad. Cuando las experiencias no consiguen ofrecer a nosotros el entendimiento de la felicidad, automáticamente nosotros somos infelices. Y hay una cosa muy interesante sobre esto, porque la literatura espírita dice a todos nosotros que nuestro destino es la felicidad. Está dito en todas las obras que la evolución de los espíritus nos llevará al camino de la felicidad. ¿No es esto, Uni? ¿No es eso? Que todos nosotros seremos felices. Daí una pregunta surge. Ora, si todos nosotros seremos felices, si es verdad que todos caminhamos para a felicidade, para a felicidade, entonces todos estamos neste caminho, evidentemente Dios poderia antecipar la felicidade, dizendo, bueno, si tú, Helga, serás feliz en un futuro, yo voy a te dar ahora. ¿Por qué Dios no dona a nosotros la felicidad desde ahora si nosotros diremos ser felices amanhã? ¿Por qué no antecipa? ¿Por qué no nos ofrece algo antes, ya que va a donarnos la felicidad? La razón es porque la felicidad no es un don gratuito de Dios. Es en verdad una conquista. La felicidad es el resultado de la vivencia de la ley de Dios. Cuando yo vivo apartado, lejos de la ley de Dios, yo no consigo ser feliz. Es necesario que yo viva la ley de Dios para que sea feliz. Entonces, ¿por qué seremos felices en el futuro? Porque nuestras vidas irán vivir la ley de Dios. No hay anticipación porque es la condición natural de la vivencia del amor. Cuanto más yo vivo el amor, más feliz yo soy. Cuanto más yo tengo en mi corazón odio, mágoa, resentimientos, rencor, yo evidentemente voy a sufrir. Cuando yo voy cambiando estos sentimientos por el amor, automáticamente me torno feliz. Es por esto que la felicidad es los destinos de todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuanto más tenemos amor en nosotros, más felices nos seremos. Y Dios no puede ofrecernos, Sheila, amor antes que nosotros amemos. No puede ofrecer felicidad antes que nosotros amemos. ¿Quieres ser feliz? Ama. Este es lo único medio de alcanzar la condición de felicidad. ¿Es claro que digo? Sí. Entonces, hay una necesidad muy grande de las personas de vivir esto. Pero la cuestión del sufrimiento, del dolor de las criaturas, es un punto muy importante de la condición de entendimiento de las cuestiones que están alrededor de nuestras vidas.
Y por esto nosotros necesitamos de una especie de bússola. Brújula. Una brújula para que consigamos alcanzar el resultado que buscamos. ¿Cómo podré encontrar una brújula para el camino de la felicidad? ¿Cómo hacer esto? Hay muchas personas que existieron en la historia de la humanidad que trajeron informaciones preciosas sobre la cuestión de cómo alcanzar la felicidad. Pero hay una persona en particular que trajo para nosotros informaciones muy preciosas sobre esto. Y él es muy conocido de nosotros, embora muchos de nosotros conocemos solamente parte de su historia, su nombre, sin muchos aprofundamientos sobre que él dejó para nosotros. Estoy hablando sobre Siddhartha Gautama, o Buda. El Buda, como todos nosotros sabemos, él era un príncipe que a 29 años dejó el palacio y fue vivir entre los eremitas para encontrar el sentido de la vida, la razón del sufrimiento, lo que es el sufrimiento, la razón del sufrimiento y también cómo cesar el sufrimiento, cómo hacer como las personas consigan libertarse del sufrimiento. Entonces, él fue muy importante en la comprensión del sentido de la vida. Él, cuando salió del palacio para se iluminar, dicen las personas que conocen su historia, que le restó 8 años. 8 años tentando encontrar su iluminación. En este periodo dicen que él comía por día un grano de arroz. Solamente um. Se fosse eu, não queria, porque só vai provocar mais hambre. Melhor não comer nada. Pero dicen que ele comia um grano de arroz por dia. Depois de 8 anos meditando, Buda encuentra el camino de la iluminación. Entonces, él va a salir de la floresta donde estaba y va a hacer un discurso ofreciendo a las personas lo conocimiento que él obtuvo durante el tiempo de reflexiones. Y él va a un local llamado Parqueo de los Ciervos. ¿Esto? Parqueo de los Ciervos. Parque. ¿No es parqueo? Parqueo es donde pones los coches. Ah, parqueo donde pones. Ah, sí, parqueo. Entonces el parque. Entonces, Parque de los Ciervos es un local donde él hizo su primer discurso y presentó para nosotros las 4 nobles verdades que son la base de todo el pensamiento de Buda. Después, Buda trajo muchas otras informaciones, pero este primer discurso de él es conocido como el más importante y donde está la esencia del pensamiento búdico. Acá, él va a ofrecernos 4 nobles verdades. La primera noble verdad, cuando yo presentar a ustedes dirán, yo no necesito de 8 años para saber esto, porque la primera noble verdad de Helga es que hay sufrimiento. Entonces, ustedes dirán, que no sabe que hay sufrimiento, eso no es una noble verdad, es una simple verdad. No, es una noble verdad. ¿Por qué?
porque es necesario que nosotros comprendamos que sufrimos, porque solamente poderá curarse del sufrimiento la persona que dice a sí misma, yo sufro. Si yo digo, mi vida es una maravilla, mi casamiento es maravilloso, mis hijos son espíritus superiores, yo no tengo problema, hasta mi suegra es una persona maravillosa. Si yo tengo esta comprensión y creo que no hay sufrimiento, no hay condiciones de cambiar la situación en que me encuentro. Solamente cuando yo soy capaz de reconocer que hay sufrimiento en mí, es posible cambiar las condiciones de mi vida. Esto puede ser algo muy nuevo, pero es la primera verdad del primer discurso hecho por Buda. El primer discurso hecho por Jesús fue el Sermón del Monte. Y la primera de las falas de Jesús fue las bienaventuranzas. Y la primera de las bienaventuranzas es muy semejante a primera noble verdad, porque la primera de las bienaventuranzas es: bienaventurado los pobres en espíritu, porque deles es el reino de los cielos. Mira, lo que es una persona pobre de espíritu. Pobre es una persona a quien algo falta, que tiene carencias, que tiene algo que no está completa. Yo tengo algo falta en mí. Hay carencias. Entonces, yo soy capaz de decir, si soy una persona pobre de espíritu, mi vida no está muy bien, muy buena. Yo tengo muchos problemas. Yo no debería agir de esa forma, yo debería ser diferente, yo debería ter otras opciones de vida. Entonces yo soy carente, yo tengo carencias, yo soy pobre porque no estoy lleno, no estoy rico de espíritu. Si yo estiver pleno, lleno, completo, ¿por qué voy a mudar? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Cuál es el sentido de hacer un cambio en mi vida si está todo bien? Solamente los pobres en espíritu son capaces de mudar porque comprenden que están en carencia, que están en sufrimiento. Cuando nosotros estamos con la capa, manto, el manto de la soberbia. ¿Cómo que yo voy a cambiar mi vida? No hay sentido, porque estoy cierto. Yo necesito comprender que hay sufrimiento en mi vida. Yo preciso descubrir que hay en mi vida dolores que muchas veces yo no quiero tratar de ellas. Entonces, nunca serán resolvidas. Nunca serán. Solamente cuando nos hicimos una análisis profunda sobre nosotros para entender por qué estamos en esta condición, descubriremos las razones de nuestro sufrimiento y entonces podremos cambiar nuestra condición espiritual. ¿Esto es claro? Sí. ¿Tranquilo? Entonces voy a mostrar la segunda noble verdad, la mejor de todas, en mi opinión. Segunda noble verdad. No sé, acá. Segunda es la mejor. Hay una causa para el sufrimiento. Un espetáculo. Porque si las personas preguntasen a mí cuál es la causa del sufrimiento, yo daría 50, 100, 1000. Pero Buda consiguió entender que hay solamente una causa del sufrimiento. Fantástico.
Acá podemos ver por qué 8 años de meditación, para llegar a una única y poder decir, hay una razón para el sufrimiento de todo que nosotros pasamos. Según él, la causa del sufrimiento humano es o desconocimiento de las leyes espirituales. A ignorancia. Pero no es la ignorancia de aquilo que los libros mostram. Tiene que saber matemática, física, química. No es. La ignorancia de las leyes espirituales. Yo tengo que saber que soy una alma inmortal. Que soy inmortal y que mi hijo también es. Y que cuando, por ejemplo, hay o falecimiento de una persona que nos es muy cara, ella está viva. No ocurrió verdaderamente la muerte. Yo necesito saber que hay la inmortalidad del alma. Yo necesito saber que existe una ley llamada ley de causa y efecto. Y que todos nosotros estamos sujetos a ella. Y que por causa de esto hay sufrimientos hoy que la razón del sufrimiento no está en la actual existencia, pero en otras que nosotros no lembramos, pero son importantes para que consigamos hacer nuestro desenvolvimiento espiritual. Precisamos saber que existe la reencarnación, la evolución, la mediunidad. No es necesario que nosotros seamos espíritas, no es necesario, mas conocer las leyes espirituales es la condición imprescindible para que consigamos alcanzar la felicidad que tanto buscamos. Una sociedad que no comprende que la vida es inmortal, que está mergulhada, está submersa, imersa no materialismo, não conseguirá compreender. Não consegue sair do sofrimento porque sua visão de que é a vida é completamente diferente. Eu preciso tirar las vendas que impiden que nosotros consigamos ver a realidade. Então, há uma única causa para todo o sofrimento da criatura, é o desconhecimento de las leyes espirituales. Se nós tivermos acesso a este conhecimento, libertamos-nos da dolor. Então, terceira nobre verdade, que eu creio que é a mais simples de las 4. Terceira, há uma cese de sofrimento. Sim, é possível terminar o sofrimento. É possível cessar o sofrimento. Como? A resposta é muito lógica. A resposta é lógica. Qual é a forma para cessar o sofrimento? Sí, lógico. Si lo que es la razón del sufrimiento, el desconocimiento de las leyes espirituales, ¿cómo se hace para cesar el sufrimiento? Conociendo las leyes espirituales. Simples. No solo conociendo, actuando. Este es el problema. Porque nosotros conocemos y no estamos libertos del sufrimiento. Todos que estamos de posse do conhecimento do Espiritismo, sabe da imortalidade, sabe da lei de causa e efeito, sabe da reencarnação, da evolução, da mediunidade, de todas as leis espirituais estão em nosso conhecimento. Então, por que sofrimos? Esta é a quarta nobre verdade. É porque solamente o conhecimento, solamente ele, não é capaz de promover a transformação, porque não é solamente conhecer as leis. Há algo diferente, Sheila, que nós devemos fazer para quebrar as condições de aprisionamento
del alma nas condiciones de dolor que nosotros tenemos. Aplicarla el día a día en la convivencia. Vamos a ver ahora. Ahora vamos. ¿Qué Buda ofreció a nosotros en este momento? Él ofreció un método para terminar el sufrimiento. Ofreció a nosotros un programa, un roteiro, un plano para que... Muchas gracias, Dardo. Vou trazer você na próxima vez para sentar acá. Muchas gracias. Sí, yo pedí, ¿verdad? Vamos entonces. Él ofrece a nosotros un método, un plan para que consigamos terminar el sufrimiento. Que, claro, tiene la cuestión de la causa, del conocimiento de las leyes espirituales. Mas não somente isto. O plano de la cuarta noble verdade é a verdade mais conhecida de Buda. Muitas pessoas não conhecem a primeira, segunda, nem a terceira nobre verdade. Mas todos aqueles que se aproximam do conhecimento que o Buda deixou, conhecem a quarta e última de las nobles verdades. A quarta e última é chamada el camino o el camino. Camino. ¿Es camino mismo? ¿No es camino? No tiene una... Camino. No, Una N, no es de... ¿no hay? No, camino. Camino. La vía. Bom, eu não sei se vocês compreenderão mais espiritismo ao final da charla, mas eu vou aprender muito de espanhol. Vamos lá. Então, o caminho de 8 passos que Buda ofereceu a nós. Esto está tratado en la tercera obra de Juana de Ángeles, llamada Plenitud, que tiene acá, Roxana. Roxana, ¿tienes? Dice, la librería tiene. Juana de Ángeles dejó para nosotros muchas obras y hay 16 de ellas que son llamadas las obras de la serie psicológica, donde ella trata de la condición del entendimiento de la alma. Y son 16 libros. El tercer volumen de la serie llama Plenitud y es donde está el contenido que yo estoy presentando para nosotros hoy. En esta obra, en capítulo 5, ella trata sobre el camino de 8 pasos y después en la obra 4, Momentos de Salud y de Conciencia, ela vai volver a este punto e detalhar um pouco mais a visão do caminho de 8 passos. Vamos então ver os 8 passos de Buda, ok? Como isto foi estudado por Juana, Juana tomou o caminho de 8 passos e apresentou uma ideia de como atualizar os 8 passos de Buda com verbos que poderiam oferecer uma leitura mais adequada sobre este conteúdo. Mas vamos a ver o pensamento de Buda e a ideia de Juana de Ángeles, que ela também comenta sobre cada um desses 8 passos. Podemos começar? Prontos? Listos. ¿Ah? Listos. ¿Listos? Vamos entonces. Primero, es necesario una comprensión correcta. Lo que es una comprensión correcta? Una comprensión correcta es una comprensión correcta. ¿Esto qué es? Porque si yo tengo una comprensión incorrecta, yo no podré me libertar del sufrimiento. La comprensión correcta que Buda dice es el conocimiento espiritual. Todo que el espiritismo ofrece a nosotros es lo primero paso. Lo primero. Esto es, no hay como libertarse del sufrimiento si usted no tiver lo primer paso.
Tiene que entender la ley de Dios, tiene que entender la reencarnación, la ley de causa y efecto, la vida espiritual. Tiene que entender. Si no hay cómo, no tiene comprensión correcta de la vida. Vamos a entender esto, comprensión correcta, como siendo la comprensión de las leyes espirituales. Aquilo que o Espiritismo nos oferece nas suas diversas obras. Juana, analisando a compreensão correta, diz que é creer corretamente. Porque se eu não creio corretamente, há sofrimento. Se eu creio que a vida é solamente a matéria, que a vida termina no momento do sepultamento, que quando há a morte tudo se findou, que não há mais a continuidade, há sofrimento. Eu tenho que ter compreensão correta da vida, portanto, crer corretamente para que consiga ler a vida pela forma correta que temos que fazer. Tranquilo? Este é solamente o primeiro passo. Segundo o Buda, não é necessário ter compreensão correta, é necessário ter pensamento correto. Porque se eu tenho uma compreensão correta, pero meu pensamento não é correto, há sofrimento. Lo que é o pensamento correto? É quando, mesmo você sabendo que há a reencarnação, mesmo você sabendo que há a lei de causa e efeito, é capaz de fazer uma conferência sobre este assunto. Você, em casa, pensa: oh, estou abandonada de Deus. Quanto sofrimento. ¿Por que tanto? Então, o pensamento está desalinhado de la crença. É claro? Então, se eu creo, mis pensamentos devem ser alinhados, devem seguir na mesma direção daquilo que creo. Não pode existir uma pessoa que crê de uma forma, pero pensa de outra completamente diferente daquilo que deveria crer. As pessoas miram seu marido e dizem: é uma cruz que carrego. Senhor, livra-me deste malo. Então, há uma crença, pero o pensamento não está correto com a crença. Porque tão necessário como crer é pensar semelhante àquilo que se crê. Com coerência. Se não há isto, há sofrimento. Por que sofrimento? Não basta solamente saber as leis espirituais. Eu preciso pensar coerente com aquilo que eu creio. É claro? Todas as vezes que eu estudo, que eu compreendo, que eu sei, pero meu pensamento não acompanha aquilo que creio, haverá sofrimento. Eu preciso alinhamento entre as duas coisas. Vamos para o terceiro. Sim, Juana, quando habla sobre isso, diz que pensamento correto é o querer correto. Porque eu tenho que alinhar me querer com aquilo que eu creio. Eu creio na vida imortal, pero quero ter todo o dinheiro do mundo, quero ser uma pessoa muito rica, quero ter poder. Isso não é alinhado com aquilo que conhecemos com as leis espirituais, Fabrício. Correto? Correcto. Então, terceiro. Vamos para o terceiro. É necessário crer corretamente, pensar corretamente, mas também ter um discurso correto.
Porque yo creo de una forma, pero mis palabras no son semejantes a lo que creo. Yo en mi casa creo problemas con mis familiares, hay confusión, discusión, ofensas, gritos. Entonces, hay un desalineamiento entre lo que yo creo y las palabras que yo pronuncio. Ellas precisam ser coerentes, porque senão haverá sofrimento. Se eu creio corretamente, pero mis palavras não são corretas, haverá sofrimento. Para que não haja sofrimento, é necessário que minhas palavras sejam alinhadas àquilo que eu creio. Tranquilo? Pensamientos. De Juana que el discurso correcto es hablar correctamente. Entonces, pensamiento, palabras. Cuarto es acción correcta. Sí, actos, palabras y pensamientos. Está aquí. Yo necesito ter una acción que sea alinhada, correcta, com aquilo que eu creio. Eu creio de uma forma, pero vivo como se não creesse. Da forma como eu hago com as pessoas não é semelhante a que deveria ser. Há sofrimento. Só haverá o cesse do sofrimento quando eu conseguir agir de forma que seja coerente com aquilo que eu creio. Sim, eu necessito ter agir, ter uma... Reacción. Actuar. Sim, eu creio que é este verbo de Juana. Juana diz operar. Operar. Agir. Acción. Actuar. Né? Actuar corretamente. Pero são 8 passos. Pensamento, creer, pensamento, palavra, ação. Não há mais para onde ir, porque não existe o que nós conhecemos. Atos, palavras e pensamentos. Pero ainda tem outros 4 pontos que precisamos ter. Que pode ter depois que já estamos com uma ação correta. Estamos actuando corretamente. Pero el Buda encontrou outros 4. Querem saber ou eu pulo os 4 últimos? ¿Querem? Vamos entonces. Quinto. Más do que ter uma ação correta, é necessário vivir corretamente. Porque o que é uma ação? Uma ação é um ato isolado. Eu tenho minha vida, hago muitas coisas erradas e tenho algumas que eu hago corretamente. Não é suficiente. É necessário vida correta. Não somente atos. Eu tenho que viver corretamente. Como chama aqueles meninos que dizem sempre alerta? Como é o nome? Scouts. Scouts. Os scouts têm que fazer uma boa ação por dia. Uma. Por resto do dia não é necessário que seja uma boa ação. Hace uma boa e 10 erradas. Não. Aqui não é suficiente uma ação correta. É necessário uma vida correta. Vivir corretamente. Porque quando a vida não é correta, há sofrimento. Eu tenho compreensão espiritual, sei tudo sobre o mundo espiritual. Eu já li todas as obras de Kardec. Mas se eu não tenho vida correta, haverá sofrimento. O sofrimento não é somente o domínio de los princípios espirituais, mas o pensamento correto, o discurso correto, a ação correta, uma vida correta, que Juana de Ángeles, quando analisa esta questão, no livro Plenitud, diz que é viver corretamente.
Pronto, agora não tem mais nada. Quem está vivendo corretamente poderia parar no passo 5, pero tem mais 3. O sexto passo de Buda es: no es necesario vivir correctamente, tiene que avanzar, y el sexto paso es esfuerzo correcto. Aquí está la transformación moral, porque Kardec, en Evangelio según el Espiritismo, dice: reconócese el verdadero espírita pelo esfuerzo que faz en su transformación moral. En la mensaje, el hombre de bien tiene un momento que dice: el hombre de bien trae todos los días algo de mejor que no tenía ayer, en la véspera. ¿La véspera? La véspera. Entonces, esfuerzo correcto no es suficiente que yo tenga una vida correcta y estabilice, pare, no consiga más hacer transformación. Tiene que tener esfuerzo correcto. Tiene que cambiar continuamente. Yo veo a algunos amigos espíritas que dicen así: já cambiei muito minha vida nesta encarnação. Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. O resto vou deixar para a próxima encarnação. Ele não sabe se nascerá muçulmano na próxima. Não sabe onde nascerá, se será de uma família que seja materialista. Não sabe. Porque não hacemos agora o que podemos. Então, este sexto passo é estar continuamente procurando mejorarse. ¿Sí? Bueno, entonces Juana de Ángeles sobre este punto dice que el esfuerzo correcto es esforzarse continuamente para estar siempre oferecendo no dia seguinte algo de melhor. Número 7. Por isso que para cessar o sofrimento é muito difícil. Número 7, atenção correcta. Lo que é atenção correcta? Segundo o Buda, as pessoas que estão dormindo e as pessoas que estão despiertas. Eu preciso estar despierto para que consiga cessar o sofrimento. Como é isto? Estar atento. Por exemplo, nós não percebemos em casa quando maltratamos alguém, quando ocorre alguma coisa. Tem que estar atento às pessoas. Pode ajudar? Ajuda. Porque se não, estou meditando, não posso ajudar. Não vai ajudar. Eu vejo, por exemplo, as mulheres estão limpando a casa e o homem está sentado assistindo lá televisão. E ela vem passando. Ele, para colaborar, que hace? Levanta os filhos. É a pior coisa que pode fazer. A vontade é pegar a basura. Mas a atenção correta é perceber as situações em casa que precisa de ajuda. Hijo, uma hija, estar atento o tempo todo percebendo que precisa estar mais próximo, ter um pouco mais de paciência. Perseverar um pouco mais. Às vezes nós queremos que nossa ação ocorra uma transformação correta de nossa casa. Pode ocorrer, mas pode não ocorrer. Porque o objetivo não é que nós consigamos cambiar a vida do outro.
mas que yo consiga cambiarme para que yo esté con atención correcta y no esté indiferente a las personas. En verdad, el objetivo de la vida en familia es para que yo consiga libertarme de mí mismo en la convivencia con los otros. Nosotros no tenemos la condición de salvar un hijo, una hija, una esposa. Nadie salva a nadie. Nosotros salvamos a nosotros porque aprendemos a hacerlo bien y por esto cambiamos nuestra vida, no necesariamente cambiando la vida del otro. A veces usted tiene un marido que tiene envolvimiento con alcohol, mucho, problema grave. Y usted tiene una comprensión espiritual, hace todo lo que puede, el marido no va a cambiar su vida, va a continuar hasta el final como una persona que consume alcohol. Alcohólica, sí, hasta el final. El problema no es cambiar el otro, mas a mí, para que yo consiga ver las condiciones y tener un otro olhar, otra mirada sobre esta misma cuestión. Buscando el momento del Evangelio, hay una pasaje en que hay una tempestad y Jesús está dentro del barco y la tempestad se hace muy fuerte y él entonces se levanta. Él levanta y hace con que los vientos se acalmen y la tempestad cesa. Nosotros muchas veces queremos que Jesús haga esto en nuestras vidas, que pare la tempestad de nuestro hogar. A veces será posible, otras veces no. Tem veces que sí, va a parar la tempestad, va a cesar el momento de la tempestad. Pero hay condiciones en que la tempestad continuará. Ele vai acalmar el marinero, vai acalmar la persona que conduz el barco. ¿Ah? El timón. No, la persona, el timonero. Timonero. Sí, vai acalmar el timonero. Lá fora, la tempestad es la misma, pero yo, tranquilo, puedo llevar el barco hasta el puerto, porque un marinero, un timonero tranquilo, puede hacer muchas cosas. Entonces, no es necesariamente la mudanza de las condiciones externas de nuestra casa, mas sí la mudanza interna de nosotros con la comprensión y la capacidad de, teniendo la atención correcta, a agir da mejor forma posible, actuar da mejor forma posible para que haga mayor condiciones de felicidad en nuestra. ¿Está filmando? ¿Está fora? ¿Ah? Ahora que yo percebi. Vou ficar aqui. Está no final. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Muy bien. Entonces, Juana dice que atención correcta es pensar correctamente, es estar el tiempo todo con la mente despierta, observando. A veces la familia está en la mesa comiendo, reunida, comiendo, almorzando, y la hija se levanta y sale de la mesa y la madre dijo al padre, ella no está bien. Y él, ¿no está bien? ¿Cómo sabe? ¿Ella te faló? No habló nada, pero yo vi, olhar, la mirada, la respiración. La madre tiene una mirada diferente sobre los hijos y el padre siempre percibe estas cuestiones. Es esto, atención correcta, está atento para ver cómo puedo ser más útil a todas las personas en mi alrededor, para no ser solamente alguien que pasa sin dar atención a todo. Mente despierta, atento a todo que ocurre. Y el último de los 8 pasos es la concentración correcta. Meditar.
hacer la meditación, la comprensión de la vida. Lo que es meditar no es ficar en aquella posición con las piernas tranzadas, porque nosotros no tenemos más ni rodilla, como llama aquilo que la puerta tiene que abre. ¿Ah? Bisagras. ¿Ah? Bisagras. Nosotros no tenemos más, las piernas no tienen más bisagras para estar abajando y indo arriba. Entonces, no es esto. Es retirar un tiempo para meditar sobre nuestro. En cualquier posición que estemos. En el micro, en pé en el micro. Mas estou meditando, pensando, por que minha vida está desta forma? O que pode cambiar? Por que tive momentos de tristeza, de rabia, de rancor? Por quê? O que ocorreu? Por que eu senti isto? Isto é fundamental como meditação. Se eu não hago isto, se eu não hice isto, é provável que eu não consiga cessar o sofrimento. É preciso concentração correta, não uma posição física, mas uma condição através da qual vou meditar corretamente sobre nossa existência. É claro? Eu quero dizer que o tempo acabou, mas tenho muitas coisas para falar. 8h35. O tempo acabou, mas eu não acabei. Vou seguir, porque tenho coisas muito interessantes para dizer agora. Joana de Ángeles, quando analisou o caminho de 8 passos de Buda, criou um caminho dele também. Calma que não vou demorar muito para tratar. Pero caminho de Joana de Ángeles, que também está no capítulo 5 da obra Plenitud, é um caminho de 12 passos. Pero não vou demorar muito para... Fica tranquilo. Todos dormirão em casa. São 12 passos e eu tomei os 8 passos e agrupei em 3 grupos de 4. 4 desses passos são 4 ferramentas que você precisa ter isto. Se não tiver isto, não conseguirá libertar-se do sofrimento. 4 ferramentas. Vamos lá? Qual é a primeira? Oni, qual é a primeira das ferramentas que eu necessito ter para libertar-me do sofrimento? Você sabe. Qual é? Compreensão espiritual. Claro, se você não tiver isto, não será possível. Pero é 12. Esse é só um. Há que ter os outros 11. Segundo, é necessário vontade. Porque cambiar nossas vidas é muito difícil. Necessita ter fortaleza de coragem para não desistir, porque é muito fácil. Muito fácil. Não dou conta, não consigo. Não é possível, é muito difícil. E tem uma relação com um filho que é difícil. Larga, não vou mais fazer. Deixa. Um problema com uma suegra. Larga. Que muera. Né? Precisa ter vontade, persistência, ser capaz de não desistir das coisas. Se desistir, não cessa o sofrimento. Tem que ter vontade, persistência no hacer. Então, conhecimento interessante, muito interessante. Sem ele, não é possível cambiar.
pero solamente Él, sin voluntad, no es posible. Número 3, contacto con la naturaleza. ¿Por qué esto es importante? Cuando una persona está en depresión, Roxana, una persona en depresión profunda, ¿para dónde ela vai? E em que lugar ela escuro, dentro do quarto, não sale? Viu? Contato com a natureza. Quando uma pessoa sale de seu quarto, que vai ao parque, que camina, que vê a natureza, ocorre uma transformação em nossas mentes, porque eu vejo a flor, eu vejo os pássaros, as árvores, isto cambia dentro de nós muitos sentimentos e hace com que percebamos que pertencemos a uma criação. Há uma relação do homem com a natureza. Tomar banho no rio. Olá? Uma terapia natural. Sim, é necessário isto. Então, se alguém está passando por graves problemas, contato com a natureza. Tem que levar essas pessoas para passear, para ver a natureza, tomar banho no rio, como chama aquilo, cachoeira? Cascata? Nas cascatas, ficar debaixo, sentindo a água. Andar como chama aquele lugar bonito? Hã? Como chama? Samaipata. Samaipata, ir andar para ver os montes, a natureza. Isso é muito curativo, muito terapêutico, contato com a natureza. Então, conhecimento, vontade, contato com a natureza e uma quarta ferramenta é meditação. O que é meditação? Não é uma posição física, mas é retirar do dia momentos para analisar mis sofrimentos, por que ocorrem e como fazer para que eles possam estar mais tratados. Ok? Eu disse que eram 12, 4. Agora mais 4. Quando temos estas 4 ferramentas, podemos fazer cambio muito forte em nossas vidas, porque temos 4 virtudes intrapessoais. Não são virtudes que ocorrem do lado de fora de nós, mas sim dentro de nós. Há 4 cambios muito fortes que ocorrem para que consigamos libertar-nos da infelicidade. E as 4 virtudes interpessoais são: primeira, auto-perdão. Nadie conseguirá alcançar a felicidade enquanto não perdonar a si mesmo. Às vezes, nós somos muito jovens e fazemos algumas coisas que, quando estamos mais adultos, quando lembramos, temos vergonha daquilo que fazemos ou hicimos. Daquilo que hicimos. E, então, creemos que Deus não nos perdona e carregamos uma culpa muito grande dentro de nós. E tem doenças, enfermidade, dolores muito grandes. Por quê? Por conta do problema de auto-perdão. Eu necessito perdoar a mim mesmo. E como se faz para perdoar a nós mesmos? Nós temos que entender que a pessoa que hizo, esto no solo yo, no soy yo, es otra persona, porque hoy yo pienso diferente, entonces no soy yo. Es necesario tener la condición de tomar esta persona que somos nosotros más jóvenes y cuidar, proteger, oír y decir que ella no tenía las informaciones que usted tiene hoy. Entonces,
¿cuál es la responsabilidad que ella tiene diante de la ley si no conocía lo que hoy usted conoce? A veces nos queremos medir nuestra juventud con el conocimiento que tenemos hoy cuando adultos. Eso no es correcto. Es necesario que tengamos una visión diferente. Si una persona, por ejemplo, para ser claro, una mujer cuando joven cometió un aborto, cuando joven, pero ao longo de su vida ela foi mudando, cambiando las condiciones y hoy tiene una visión completamente diferente, ella no está más en la posición que estaba antes. ¿Por qué motivo temer la ley de causa y efeito si el objetivo de la ley no es punir, mas educar? Si ella ya hizo uma mudança significativa, então, quando a lei de causa e efeito chegar, vai encontrá-la nesta posição e não na posição em que ocorreu o aborto. Então, por que punir alguém que já cambiou bastante sua vida, que hoje explica isto para suas filhas, para suas netas, para dizer que não hagam desta forma, porque não é correto? Então, ocorreu uma mudança, um cambio significativo. Então, a lei de causa e efeito tem pouco para fazer nela de mudança, um pouco. Então, não há por que carregar culpa. Agora, uma segunda mulher que praticou aborto aqui e durante toda a vida continua insistindo nesta visão, e para cobrir-se, para não acessar a culpa, ela continua defendendo o aborto hoje, ensinando isto para outras pessoas e crendo que está correta para não acessar seu dolor. Onde ela está? Está na mesma posição. Então, a lei de causa e efeito tem que pegar ela desta posição e levar lá para arriba. Então, há que ter um dolor maior. No primeiro caso, não, porque a criatura já promoveu em si mesma uma mudança significativa, uma transformação. Então, auto-perdão é a primeira. Segundo, resignação. E Juana chama resignação ativa. O que é resignação ativa? É resignar-me sem parar. Eu estou atuando no que eu puedo. Se mesmo atuando como eu quero, não consigo, então Deus tem uma resposta para mim. Pero não vou dizer, se Deus quisiera, Ele daria para mim, a pessoa viria a minha casa, bater na porta, oferecer-me emprego. Não é verdade. Temos que atuar insistentemente para conseguir alcançar esta condição. Então, resignação no sentido de eu hice tudo o que eu poderia e não consegui. Então, resignação sem parar, resignação ativa. Terceiro, que eu creio a mais bela de todas, ressignificação. O que é ressignificação? É dar um novo significado para aquilo que antes eu via assim. Então, eu tinha um marido e eu dizia, Deus meu, por que não morre? Meu Deus. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de ter a compreensão espiritual, eu tenho outras considerações. Eu digo, você é a grande oportunidade que eu tenho para cambiar meu coração. Eu necessito desta experiência para ser uma pessoa melhor. Não estou dizendo de los casos de violência, de agressão, que evidentemente há que ter uma solução, porque nadie pode aceitar a violência em nome do amor. ¿Cierto? Cuarto, hacer la resignación do que es mi corpo que tiene enfermedades, mi familia con sus problemas, todas las condiciones, resignificar con la comprensión de la ley de causa y efecto para alcanzar la cuarta, que es la iluminación, la plenitud del alma cuando se vence estos puntos acá. Ainda tem 4.
Son 12. Si estas 4 son virtudes intrapessoales, las otras 4 son lo que? Virtudes interpessoales. Son virtudes na relación de nosotros con los otros. Vamos a ver. La primera, la caridad, la preocupación con los otros, cuidar de los otros. No es caridad monetaria de dinero, es caridad no sentido de estarmos disponibles para ayudar a las personas. Según la compasión que aparece acá no es la compasión cristiana, porque la compasión cristiana es diferente de la compasión de Buda. ¿Cómo es la compasión de los cristianos? Es así. Compasión cristiana. Oh, pobrecito, pobrecito. Qué sufrimiento, oh, sufrimiento. Esta es compasión cristiana. Compasión de Buda no es así. Compasión de Buda es: él no es capaz de hacer nada más que él está haciendo porque su condición espiritual solo le permite esto. No es posible que yo quiera que él entienda o entregue, que él donar más do que está donando. Às vezes, oh, mi hijo poderia... No vai a ser. No vai a ser. Él no conseguirá hacer. La condición de él es esta. Entonces, cuando yo comprendo las leyes espirituales, yo puedo comprender que no es posible. Él no va a hacer más do que está haciendo. Entonces, es esto que poderá. Entonces, es comprensión que na condición espiritual, que un hijo, una hija, un marido, una esposa, una madre, un padre, una abuela, hasta una suegra, ¿no es? No consegue, no tiene condición de hacer. Es la condición espiritual que él está hoy, es esta. No dará más que esto. Entonces, pronto, es lo posible. Ok. Compreender que esto es posible que ele dá, pasa ahora. Número 3, el perdón. Porque el perdón es la condición que nosotros no conseguiremos accesar a la felicidad. Parar el sufrimiento enquanto tenemos en nuestro rencor y muchos sentimientos negativos. Es necesario realizar el perdón. Y digo para usted, eu vou falar. No devia, mas voy. Mira, muchas personas dicen así: yo no voy a perdonar porque lo que él me hizo, no merece, no tiene perdón. Voy hasta el final de mi vida con odio, porque él no merece. Pero cuando nosotros tenemos odio de alguien, de otra persona, hay un vínculo, una relación. Cuando yo digo, cuando yo hablo para alguien, usted no merece mi perdón. Yo odio a usted con toda fuerza de mi corazón. La ley de causa y efecto hoy. Tenemos que juntar estos dos porque precisam estar juntos. Entonces, si usted quiere estar junto con quien usted odia, continue odiando, que va a encontrar con esta persona. ¿Ah? Van a nacer juntos. Van a nacer juntos porque el amor vincula a las personas y el odio también. Mira que Jesús no encontró sus crucificadores, sus perseguidores, no encontró. Las personas hicieron muchas cosas erradas con él, pero Jesús se retiró de él cuando perdonó a todos ellos. Mas esto no significa que la persona fica libre del malo que hizo. ¿Por qué? Las personas, no puedo perdonar porque voy a perdonar
ele hizo muchas cosas erradas. El perdão não libera el agressor daquilo que hizo, pero libera a víctima de encontrar su agressor. El malo está en nosotros, no en la relación con los otros. Si una persona es mala, es perversa, es cruel, está en ella el problema. En una persona está el problema. Cuando yo perdono a esta persona, yo me retiro de la necesidad de encuentro. Y ella va a encontrar otra persona para se resolver, no conmigo más. No es más con nosotros, con otros. Es por eso que conocimiento espiritual es fundamental para el ejercicio del perdón. Porque cuando no tenemos el conocimiento espiritual, no queremos perdonar porque la persona va a ficar sin las responsabilidades. No es verdad. La responsabilidad está en ella. El perdón no tira la responsabilidad. Él tira a necesidad de reencuentro de la víctima con su perseguidor. Y el último punto, si tengo caridad, tengo compasión, tengo perdón, tendré amor, que é a questão que estava lá na 614, quando dizia que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Quando estamos juntos com a lei de Deus, não há sofrimento. Roda de Ángeles, terminando, deixou para nós duas frases interessantes. Uma, el amor es el antídoto contra el sufrimiento. ¿Quer parar de sufrir? Ama. Y un otro importante también del libro Plenitud. Un desequilibrio emocional indica sufrimiento. Entonces, si hay una persona que tiene desequilibrio emocional, ela sufre. Hay sufrimiento. Todos aquellos que son portadores de desequilibrios emocionales son personas que sufren. ¿Por qué? Porque solamente el amor es capaz de vencer el sufrimiento. Y para terminar, Jesús dejó para nosotros una frase: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias. Qué linda pedagogía, ¿no? Realmente para entenderlo, para reflexionarlo. Gracias, gracias. No, se entendió correctamente. Para continuar, queremos saber si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechemos que está aquí Jorge todavía. ¿Alguien quiere preguntar algo de repente? ¿O comentar algo? Le paso el micrófono. Yo tengo una pequeña duda que siempre la he tenido con el tema del perdón. Uno perdona, pero para perdonar hay que olvidar, ¿no? O sea, no tenerlo más en la mente, el problema, que el problema se acabe. Solamente con un saludo y usted pasa, digamos, ¿no? Pero ya no hay esa relación ni ese contacto que tenía antes. Eso significa también que ya perdonó. Perdonar no significa que nosotros tenemos que volver a convivir con las personas que fueron perdonadas. Por ejemplo, yo tengo un casamiento difícil y no fue posible la continuidad de este casamiento. Entonces, cada uno de los cónyuges hay caminos diferentes. No hay necesidad, no, perdoné, tiene que volver a vivir juntos. No, pero hay la necesidad que tenemos que resolver esto dentro de nosotros. Entonces, olvidar, como se habló, puede ser una cuestión que no es porque yo tengo que olvidar, es una consecuencia natural de la resolución del problema en nosotros. Yo voy a dar dos condiciones para saber si perdonamos o no. Condición número 1, cuando hablamos la historia, ainda nos emocionamos, entonces no hubo perdón. Cuando
cuando se cuenta la historia y recuerda y llora, la respiración altera, siente un envolvimiento, entonces la historia no es pasado, ainda es presente. No ha perdonado. Segunda, las historias que ainda están vivas en nosotros son historias con muchos detalles. Entonces decimos, entonces él dijo esto y yo dije esto y ahí entonces cuando tiene muchos detalles la historia no pasó. Historias que fueron resolvidas son historias que nosotros cuando contamos hacemos una historia más corta. Cuando historias son longas, son historias que ainda están vivas dentro de nosotros. Tenemos que olvidar, no sé si realmente es olvidar, porque hay personas que al invés de olvidar, ellas ponen una piedra arriba. No quiero tratar, no se habla sobre esto en casa. No fala el nombre de tu padre. Esto no es perdón, porque no queremos tratar de la persona, pero no resolvió dentro de nosotros. Cuando resuelve, nos tratamos con naturalidad las cuestiones ocurridas. Tenemos que entonces hacer unas reflexiones para cambiar estas condiciones. En YouTube hay un conjunto de vídeos llamados, en portugués, visualizações terapêuticas, que son ejercicios que usted imagina que está diante de la persona que promovió ese sufrimiento. Y usted mentalmente dice a ella todo que desea decir. Tudo. Y hoy también todo que ella tiene para decir a usted. Usted repite este ejercicio todos los días en su casa, en su cama, meditando y reviendo la persona que tiene dificultad para abrandar en usted el encuentro con esta persona y la voluntad de decir a ella todo lo que desea decir. Es importante. Mas colocar una piedra arriba no es necesariamente perdón. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Buenas noches. Gostaria de saber como que usted se encontrou com a doutrina espírita. Yo. Yo tenía 17 años cuando conocí el espiritismo. Estaba... ¿Ah? Ah, sí. Yo soy hijo de una judía, mi madre es judía y mi padre no es judío. Mi padre es una persona que mucho se interesa por estos asuntos. Buda, Krishna, Vedanta, esos conocimientos de las religiones, Kabbalah, orientales, mi padre siempre tuve interés por este conocimiento. Y cuando yo tenía 13 años, él comenzó a entregarme materiales, libros sobre estos asuntos, pero no espiritismo en sí, pero muchas informaciones espirituales de varios grandes hombres de la historia espiritual del planeta. Cuando yo tenía 17 años, yo fui para otra ciudad para estudiar, hacer facultad. Yo vivía en Macapá, la ciudad donde yo nací, y fui para la ciudad de Belém. La ciudad de Belém era la ciudad que vivía Alberto Almeida, que ustedes conocen. Entonces, Alberto Almeida era el coordinador de la juventud del Centro Espírita donde yo entré. Yo tenía 17 años. Sí, él es más viejo que yo, 7 años. Yo parezco ser 20 años más viejo que él, 7 años más viejo que yo. Y allí, conociendo a Alberto, fui
encontrando con el conocimiento de la doutrina espírita y nos tornamos grandes amigos. Alberto fue muy importante en mi formación. Fue quien me apuntó el camino del conocimiento, me llevaba cuando iba a hacer las palestras para yo entender cómo él elaboraba sus prelecciones y también las viajes, muchas viajes pelo interior del Pará, en compañía de Alberto. Y después fui para Rondônia, na Amazônia, para trabalhar lejos de Belém do Pará. Então, meu encontro com a doutrina espírita foi assim. Eu tinha 17 anos, visitava um orfanato, e um domingo a juventude espírita estava visitando o asilo do lado. Eu ia lá, fui lá, conheci e fui ao centro espírita e 46 anos atrás estou aqui. Sim, tenho 63 para facilitar. Olá? Donde entra Pinga Fogo? Pinga Fogo é assim. Antes da pandemia, Rubens tinha a rádio Fraternidade e recebia algumas perguntas na programação da rádio. Então, me procurou e disse, eu tenho umas perguntas que as pessoas fazem na rádio e eu gostaria de fazer um programa pequeno para que durante a programação, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta e assim, uma isolada uma da outra. Ao longo da programação, vem a pergunta, depois vem a pergunta e resposta, depois outra pergunta e resposta. Nosotros entendemos que sería interesante hacer esto, pero Rubens nunca mandó las preguntas para mí. Y nosotros encontrábamos, sí, la pregunta, ¿dónde están? Tengo que te enviar, no envié, voy a enviar. Y nunca enviaba. Cuando veio la pandemia, todos los centros espíritas estaban cerrados. Rubens dijo, es la hora de hacer aquel programa, vamos a hacer, vamos. ¿Tiene preguntas? Tiene. Então, junta as perguntas, vamos fazer um programa só para responder a elas. Era um programa solo, solamente uno. Solamente uno. Hicimos lo primero, as perguntas cresceram porque as pessoas fizeram perguntas. Tivemos que fazer o segundo. Eu dije para ele, não coloca número. Se colocar, vai parecer que temos que fazer outros. Não põe número. Aí tuve o segundo, tuve o terceiro, as perguntas só cresciam. Então, eu disse a ele, vamos fazer hasta quando for possível. Estamos no número 303, eu creio. E muy raramente que o programa não ocorre. Muito raramente. Solamente quando é Natal, Ano Novo, que isto ocorre. Fora essas condições, sempre o programa ocorre. Nós gravamos durante a semana de manhã, mas damos sempre uma forma de o programa ocorrer. Então, há 3 condições para que o programa não ocorra. Uma, Natal, Ano Novo e terceiro, viagem a Bolívia. Nem quando eu estive em Europa, nós hicimos o programa às 2 da manhã. Hicimos de las 2 da manhã hasta las 4:30 da manhã, para que o programa em Brasil ocorrisse. E às 7 eu peguei o trem para volver ao local que teria saindo da Itália, regressando para a Suíça. Nem na madrugada ocorreu de o programa não acontecer, pero em Bolívia sim. Ayer não ocorreu. O Rubens está ouvindo. Não ocorreu ayer porque estava com todos nós outros acá. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, vamos a pasar a hacer la oración final, ¿ya? No hay otra pregunta, ¿no? Bien, invitamos a hacer la oración. Oración. Vamos.
Vamos a orar. Señor de nuestras vidas, aquí estamos nosotros, tus hijos, clamando por tu amor, tu protección, tu misericordia sobre nuestros corazones cansados de tanto sufrimiento. Permite a nosotros, Señor, percebermos a graça de tu amor sobre nuestras vidas, ofreciéndonos o conhecimento da doutrina espírita, para que a través deste manancial de conhecimentos de verdade, seamos capazes de hacer el cambio definitivo de nuestras almas. Danos a nosotros la condición de comprensión, o cuán importante es este momento en nuestras vidas como espíritus que somos, pela compreensão mais grande que podemos ter sobre o sentido da vida e do sofrimento. Concede-nos assim a força suficiente para que, diante da compreensão que tu ofereces a nós, consigamos fazer esta transformação tão importante para nossos dias. Então, Senhor, estende tu mano sobre nossas vidas, sobre nossos corações, e dá-nos a certeza que nunca estamos solos, que tu segues adelante de nossos passos, oferecendo a nós as necessárias experiências que precisamos para encontrar a verdadeira felicidade. Dá-nos assim tus bendições e hace com que nossos corações estejam cada vez mais llenos de tu amor, de tu compreensão, e que tu conduza nossos passos na direção da verdadeira felicidade. Muitas graças, Senhor, por todo, e que tu amor continue sobre nós, guardando nossas almas hoje e para todos sempre. Agradecemos a Jorge por habernos puesto en su lista a Bolivia, por venir, por aceptar la invitación de venir. Sabemos de la agenda apretada que tiene, ¿no? Y le damos las gracias por estar aquí.